Acércate. Well, I get to go to the library. First time I killed somebody, and it was such a rush. Los sospechosos confesaron haber abandonado los cuerpos de sus víctimas a solo unos cuantos pasos de su domicilio. Are people afraid of you, Dad? Ya que hoy haremos nuestra voluntad. I'm not guilty. No man is truly innocent. I mean, we all have transgressed in some way in our lives. Soy Raiza. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, mis loves del ejército rebelde. ¿Cómo les está yendo en esto del regreso a clases? ¿Ya se acostumbraron? ¿Todavía andan desvelados? Ustedes platíquenme porque me encantaría saber. Como pueden ver, hoy hay caos en el cuarto y esto es porque las cachorritas estaban jugando, como que estaban persiguiendo un mosquito gigante o algo así. Llenaron mi edredón de patitas. Movieron mis luces de atrás. Fue un caos, fue un torbellino de cachorras. Pero creo que va ad hoc al video porque el día de hoy vamos a hablar de caos y destrucción, pero en vida real. Como ustedes saben, a mí me encanta todo lo de miedo, me encanta todo lo paranormal. Como ya les he comentado en videos pasados, también me interesa muchísimo todo esto de las condiciones mentales diferentes, sobre los psicópatas, sobre los sociópatas. Y como ya les he contado, yo cuando estaba más peque pensé en algún momento que quería ser psiquiatra en el futuro, pero para ser psiquiatra hay que estudiar medicina y no te debe dar miedo la sangre. Y bueno, ahí vayamos un poco. Por lo mismo que sé que a ustedes les gusta mucho todo lo del terror y lo misterioso y lo creepy y así, me han estado pidiendo muchísimo que les haga videos contando sobre asesinos seriales, contando sobre misterios, sobre casos policíacos y así. Y claro, aquí somos un ejército democrático, entonces si a ustedes les gusta mucho, pues yo hago lo que ustedes prefieran ver y así. Pero siento que ya hay como muchos youtubers y muchos videos que hablan de ese tipo de temas, entonces por eso no he querido hacer videos de ese tipo. Creo que ya hay mucha gente que está haciendo contenido de ese tipo, incluso creo que BuzzFeed tiene una serie de videos en donde hablan de crímenes, no sé si resueltos o sin resolver, pero sé que BuzzFeed tiene algo por el estilo. Entonces pensé, pues también me gusta muchísimo leer y sé que a muchos de mis seguidores también les encanta leer y ¡boom! Me vino una idea a la mente. ¿Por qué no, en vez de solamente platicarles el caso, les recomiendo libros que puedan leer sobre el tema? Así que el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es platicar sobre libros que hayan sido escritos por psicópatas y asesinos seriales. Yo me puse a leerlos para ustedes y entonces aquí los vamos a discutir. Así que si les interesa el tema, ¿qué les parece si comenzamos ya? ¿Qué debemos saber? Ok, debemos saber que todos los asesinos seriales son psicópatas. Sin embargo, no todos los psicópatas se convierten en asesinos seriales. Hay algunos que son conscientes de que lo son y deciden pues llevar una vida normal. Y hay algunos que no son conscientes de que lo son, sin embargo nunca tienen el impulso de matar a alguien o algo por el estilo. Ahora, también hay una especie de confusión en cuanto al tema de psicópata y sociópata, porque también hay un rollo un poquito en las series de televisión así, en donde pintan a los sociópatas con tendencias que van más bien hacia el autismo y también utilizan el término sociópata como intercambiable con psicópata. Un psicópata, para empezar, nace. Su cerebro es diferente al del resto de las personas y un sociópata se hace, ya sea por condiciones al crecer, cosas aprendidas. Hay varios puntos en donde las personalidades de los sociópatas y los psicópatas tienen similitudes y creo que por eso es que viene la confusión de la gente. Un sociópata es una persona que es irresponsable, es una persona que es impulsiva. A los sociópatas les cuesta muchísimo tener, por ejemplo, un trabajo de muchísimos años. Les cuesta trabajo esto de tener un jefe, de tener que seguir reglas y tienden a alejarse de la sociedad. Tienden a ser personas que estafan, sí pueden tener empatía y sí pueden sentir afecto por las personas. Sin embargo, el afecto se puede llegar a limitar a solamente quiero a una persona, no sé, a lo mejor un sociópata puede solamente querer a su mamá o querer a su esposa.
Ahora, los psicópatas son muy distintos. Se controlan mucho, son muy calculadores, son muy buenos para mezclarse en la sociedad y también son muy buenos imitadores. O sea, sí saben muy bien cómo llegarle a las personas. También tienen las metas muy claras. De hecho, extrañamente algunos trabajos en donde te encuentras a psicópatas son los CEOs de las empresas. Los cirujanos, hay muchos cirujanos que son psicópatas. Me pareció de lo más random, pero los chefs, pensar en un psicópata que sí mata y es chef, me empieza a hacer pensar en cosas de canibalismo y ustedes saben que eso me da mucho miedo y esto ya no me gustó. Por lo mismo que su cerebro es distinto, no pueden sentir empatía y hay muchísimas emociones que no pueden sentir, pero las pueden identificar, entonces son muy buenos actores y son muy buenos para hacer como que sí lo sienten, pero no lo sienten. Sin embargo, loves, esto no significa que un sociópata no pueda llegar a matar, pero también, para suerte de todos nosotros, no significa que todos los psicópatas sean asesinos. Ahora vamos a pasar a la parte más interesante, el momento en donde les recomiendo los libros. Les voy a decir el nombre del libro, les voy a platicar el caso del asesino y luego les voy a decir qué me pareció el libro en sí. Ok, el primer libro que les voy a recomendar se llama Dennis Nielsen, Conversaciones con el asesino serial más malvado de Gran Bretaña. Este libro lo descargué de una app que se llama Bookmate, es nueva y acaba de llegar a Latinoamérica, entonces las quiero recomendar porque creo que les va a parecer muy útil. Apenas me enteré y dije, ¡oh! Esto les va a servir muchísimo. En Bookmate pueden descargar más de 1 millón de libros y también de audiolibros por solamente 79 pesos al mes. Creo que es súper económico, súper conveniente. No solamente hay libros en español, también hay en inglés, pero no solamente en español y en inglés, hay en muchísimos otros idiomas diferentes. Y justo por eso es que se los quiero recomendarlos, porque creo que lo pueden aprovechar un montón. Tengo un código para ustedes, no olviden usar mi código LEECONRAIZA en el link que les voy a dejar aquí abajito en la descripción. Con ese código ustedes pueden tener un montón de libros, pero tienen que correr y aprovechar, porque nos dieron un número limitado de personas que pueden usar el código, así que córranlos para que puedan aprovecharlo, porque de verdad son un montón de libros. También Bookmate se los recomiendo mucho para los que van a entrar a la universidad, pero si ustedes van a entrar al TEC o a la Ibero, vayan a Bookmate ahí a buscar sus agendas, porque sé que también ahí les tienen una sorpresita a los alumnos de estas dos universidades. Váyanlos, disfrútenlo, espero que les sea útil y por eso los quería recomendar, porque sé que es algo que les va a servir muchísimo. Pero bueno, como les comentaba, el primer libro es el de Dennis Nielsen. Yo lo descargué en inglés. Quise empezar con este libro porque es un poquito la excepción a los otros libros, en el sentido de que no está escrito en sí por el asesino serial. Ok, pero primero les voy a contar la historia de Dennis Nielsen. Uno de los peores asesinos seriales en la historia del Reino Unido es Dennis Nielsen. Dennis nació en 1945 en Escocia. Después del divorcio de sus padres, él y sus hermanos se mudaron con sus abuelos. Sin embargo, cuando Dennis tenía 6 años, su abuelo falleció. Su madre lo llevó a ver el cadáver durante el funeral sin saber que esto marcaría a Dennis para toda la vida. Se enlistó en la milicia y estuvo en servicio varios años. Durante ese tiempo fue que descubrió que era homosexual, pero decidió mantenerlo oculto de las otras personas. También durante este tiempo fue que empezó a tener fantasías sobre tener relaciones con cadáveres. Después de terminar su servicio militar, tuvo una pelea muy fuerte con su familia debido a su preferencia por los hombres. Decidió pues mudarse a Londres en 1973 y fue ahí donde iniciaron los asesinatos. Mató a su primera víctima en 1978. Dennis estaba pasando por una especie de depresión debido a que sus relaciones nunca duraban. Empezó a sentir que nadie podía soportar vivir con él y cayó en el alcohol. Un día decidió salir y fue ahí cuando se topó con Stephen Holmes. Steven tenía 14 años y estaba tratando de comprar alcohol. Dennis lo creyó más grande y lo invitó a su casa a beber. Ahí los dos bebieron muchísimo hasta que se quedaron dormidos. Cuando Dennis despertó y vio a Steven, le entró un sentimiento muy fuerte de miedo y de soledad. No quería que Steven despertara porque seguramente se iría y Dennis volvería a quedarse solo. Fue cuando una oscura idea se le metió a la cabeza. Steven se quedaría con él aunque no quisiera. Tomó una corbata y lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Para este punto ya había cruzado una línea y decidió llevar sus previas fantasías a la realidad. Ahogó a Steven en una cubeta con agua y decidió conservar el cadáver durante meses. Ahí iniciaron sus crímenes. La mayoría de sus víctimas eran hombres a los que invitaba a su casa para beber o incluso a veces eran indigentes a los que les prometía refugio y comida. El proceso que él seguía era estrangularlos hasta que murieran o quedaran inconscientes para ahogarlos. Después los bañaba muy bien, los vestía y se quedaba con los cadáveres por muchísimo tiempo antes de desmembrarlos y deshacerse de los cuerpos quemándolos o hirviéndolos. Dennis admitió que guardaba los cadáveres como compañía y realizaba actos sexuales con ellos.
algo que nos puede hacer pensar que en parte sus enfermas acciones eran una respuesta a la soledad que sentía es que en ocasiones acomodaba los cadáveres en sillas junto a él, o mientras veía televisión, o mientras escuchaba música, como si tuviera una pareja acompañándolo. También en ocasiones se deshacía de partes de sus víctimas aventándolas por el inodoro y conservaba el resto del cadáver debajo del piso. Sin embargo, seguido los sacaba de ahí cuando quería compañía y, como les comento, los sentaba junto a él o a veces hasta los recostaba junto a él en su cama mientras él escuchaba música. Eventualmente los cuerpos empezaron a descomponerse. Dennis comenta que su casa siempre tenía un olor horrible y los cadáveres estaban comenzando a llenarse de gusanos. De hecho, en una ocasión, cuando quiso sacar uno de los cadáveres, descubrió que tenía insectos saliéndole de los ojos. Dennis entonces empezó a tener la costumbre de rociar insecticida 2 veces al día y poner desodorantes, pero el olor y las moscas nunca se fueron. Poco antes de ser descubierto por las autoridades, Dennis comenzaba a tener problemas consigo mismo, como que sabía que estaba mal y quería parar, pero al mismo tiempo no podía parar. En una ocasión tuvo un encuentro con un hombre llamado Carl Stotter, quien sigue vivo, por cierto, y ha dado entrevistas al respecto. Después de casi matarlo, decidió resucitarlo. Le hizo creer que había entrado en shock y él lo ayudó y lo dejó ir. Mató a su última víctima en 1983 y se deshizo, como ya había hecho antes, de varias partes por el inodoro. Pero fue aquí donde lo descubrieron porque el drenaje del edificio donde vivía se tapó por completo y los vecinos solicitaron un servicio de plomería. Fue ahí donde encontraron restos humanos en las tuberías. El autor tuvo acceso a las entrevistas de Dennis y la cosa fue que Dennis estaba escribiendo una autobiografía, pero todo lo que hizo estuvo tan fuerte y por temas de cosas legales en Gran Bretaña no le permitieron que se publicara el libro, se lo prohibieron por completo. Entonces el autor convivió con Dennis, leyó la autobiografía en la que Dennis estaba trabajando, leyó los reportes policíacos. De esta manera sí tuvo contacto directo con el asesino y contacto directo con lo que el asesino quería publicar, pero no se le permite publicarlo. Entonces por eso quise hacer una excepción con este libro. La verdad es que me pareció muy bueno, me gustó muchísimo, está muy interesante. Fíjense que yo no diría que está increíblemente bien escrito, solo creo que la historia en sí es muy interesante. Es muy cortito también, fue publicado en el 2013 y tiene menos de 300 páginas, tiene aproximadamente 288. Entonces, si se fijan, es un libro bastante cortito. Algo que yo le criticaría al libro es que salta un poco en el tiempo. De repente estamos en el presente y de repente en el pasado y luego en lo que pasó después, y así nos vamos alternando en algunos casos. Y eso no me encantó, me hubiera gustado que nos fuéramos en orden lineal. Pero fuera de eso, el libro me gustó mucho, tiene una historia muy interesante y se los recomiendo bastante. Vamos entonces por el segundo libro. En cuanto supe de él hace años, me encantó la idea muchísimo y dije, yo lo tengo que leer. Se llama El psicópata adentro o The Psychopath Inside por el doctor James Fallon. James Fallon es un neurocientífico americano. En el 2005, Fallon estaba trabajando como profesor de neurología en la Universidad de California, Irvine. Lo que él estaba haciendo era estudiar las tomografías cerebrales de varios asesinos psicópatas y las comparaba con tomografías de personas promedio, incluyendo las tomografías que sacó de su familia. Las tomografías no tenían nombre y estaban en pilas sobre su escritorio. Él las estaba revisando y empezó a checar las de su familia. Se dio cuenta, para su alivio, que en su familia nadie presentaba un cerebro psicópata. Voy a leerles una cita de su hallazgo. Pero entonces vi un último escáner que parecía realmente patológico y llamé al técnico y le dije, este se mezcló, este pertenece a los asesinos. Se parecía a los peores casos que había visto. Para su sorpresa, cuando revisó, la tomografía era de él mismo. El escáner lo que mostraba era que su cerebro compartía muchos rasgos de personalidad con pacientes que pues eran psicópatas. Y se acuerdan que les comenté que el cerebro de los psicópatas es distinto, pues el de James Fallon no era la excepción. Tenía muy baja actividad en el lóbulo temporal y en el frontal, y estos lóbulos están relacionados con cosas muy importantes como la empatía y el autocontrol. Cuando comenzó a comentárselo a su esposa y amigos, todos le decían que no estaban sorprendidos, que ellos sí notaban algo
algo curioso en su personalidad. Comenzó a estudiar su árbol genealógico y se dio cuenta que dentro de su familia había habido 7 asesinos. Fallon comenta que él nunca había sentido una inclinación por matar ni violar a absolutamente nadie, que él tal vez presentaba menos empatía que otras personas, pero nunca pensó que se debiera a que él en realidad tenía el cerebro de un psicópata. No estoy segura de si ya les he hablado de este libro antes, me parece que no, pero este libro lo leí hace bastantito tiempo, porque les digo, apenas escuché de él y dije, ¡uy, qué interesante! Se escucha buenísimo. Tengo tan casada la idea de psicópata con asesino que el hecho de que alguien esté abriendo mi cráneo y yendo mi cerebro y al mismo tiempo pueda ser un asesino me da como muchos escalofríos. Este libro también está cortito, tiene solamente 246 páginas. También fue publicado en el 2013, entonces creo que ese fue un gran año para cosas de asesinos y psicópatas. Aquí es donde podemos ver un caso muy claro de alguien que es un psicópata pero elige no ser un asesino, y el libro me gustó mucho. Sí está muy interesante, sí te habla de varias cosas del cerebro y de varias cosas que todavía no se logran comprender sobre la mente humana. Siento que pues está contado desde la perspectiva del doctor, entonces pues no puedes evitar notar su personalidad, y su personalidad sí es un poco engreída. La verdad es que no me pareció una persona carismática mientras lo leía, pero la verdad es que sí está muy interesante y me encantó este tema de cómo es que un psicópata se empieza a descubrir a sí mismo y empieza a conectar todos los puntos de cómo es que su personalidad sí es distinta a los demás y cómo es que otras personas a su alrededor lo percibían, que nunca se había dado cuenta porque nunca pensó que era un psicópata. Está muy interesante porque es un caso de alguien que se descubre a sí mismo, como fue el caso de Confesiones de una sociópata que ya les recomendé. Y creo que está muy interesante ver el otro lado de la moneda de los psicópatas, en donde es alguien que eligió no matar. Este libro tiene un título dramático, así que lo voy a decir con voz dramática. La verdad final. La autobiografía del asesino serial Donald Pee Wee Gaskins. Yo estuve, busque y busque, porque sí hay muchos libros donde te relatan las historias de los asesinos seriales, pero no es lo mismo que el mismo asesino te lo cuente. ¿Qué les parece si les platico la historia de Donald Gaskins? Donald Gaskins nació en 1933 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Sus padres lo tenían completamente olvidado y no le prestaban absolutamente nada de atención. Un buen ejemplo de esto es que cuando tenía 1 año se tomó una botella entera de queroseno y estuvo teniendo convulsiones hasta los 3 años debido a esto. Gaskins estuvo en un reformatorio por una serie de crímenes que cometió junto a otras personas. En la cárcel fue víctima de abuso sexual por parte de compañeros. Escapó, pero más tarde regresó para completar su sentencia. Su primer asesinato lo cometió en 1969. Se topó con una chica pidiendo ride y la subió a su auto. Gaskins entonces procedió a torturarla y matarla antes de dejar su cuerpo en el pantano. Así fue como Gaskins comenzó a asesinar varias personas que pedían ride en la carretera sin importar si eran hombres o eran mujeres, mataba por igual. A Gaskins le gustaba torturar a sus víctimas antes de matarlas y confesó que las apuñalaba, mutilaba y a veces hasta se las comía. Confesó haber matado así cuando menos a 80 personas, pero no fue sino hasta 1970 cuando Gaskins cometió lo que él llamó su primer asesinato serio. Asesinó a su sobrina de 15 años, Janice Kirby, y a la amiga de su sobrina, Patricia Alsbrook. Las mató a golpes. Para Gaskins, este era un asesinato real, ya que eran personas que él conocía. Gaskins podía ser contratado para matar. De hecho, una mujer lo contrató para asesinar a su novio. Gaskins cumplió con esto y mató a otras 4 personas para cubrir el asesinato. Todo parecía ir bien. La policía no sospechaba nada de él hasta que un cómplice de Gaskins fue y le dijo todo a la policía. Gaskins le había dicho de varias personas que había matado, y cuando la policía fue a investigar en noviembre de 1975, Gaskins los guió al lugar donde tenía enterradas a 8 de sus víctimas. En 1982, Gaskins mató de nuevo estando dentro de la cárcel. Su víctima fue Rudolph Tyler, un hombre encarcelado por haber matado a una pareja de ancianitos durante un asalto. El hijo de esta pareja contrató a Gaskins y él aceptó el trabajo. Intentó matarlo envenenando su comida y bebidas sin éxito, así que decidió ponerse más creativo. Logró conseguir y alterar unos radios portátiles. Uno de ellos lo llenó de explosivos y lo dejó con Tyler. Gaskins le dijo que esto lo ayudaría a comunicarse entre celdas y debía probar la comunicación. Cuando Tyler encendió el radio intentando comunicarse, todo explotó. Gaskins confiesa que lo último que Tyler escuchó fue la voz de Gaskins riéndose. Fue condenado a pena de muerte y murió en 1991 en la silla eléctrica.
1982 y también es cortito. Tiene solamente una prox de 233 páginas. Uy, este libro es complicado. Siento que está fuerte porque así no te lo cuenta sin remordimiento, te dice todo lo que hizo sin que le importe nada. La verdad es que sí tiene detalles. No lo encuentro ultra explícito, pero sí creo que si son sensibles al tema está un poco pesado, pero lo amé. Buenísimo, les digo, te lo cuenta desde su perspectiva sin el menor remordimiento. Si les llama la atención las historias de crímenes y asesinatos y no les molesta que tenga algo de detalles, tienen que leer este libro, está buenísimo, les va a encantar. Y ok, llegamos a el libro final. Este libro se llama El extraño caso de Dr. H.H. Holmes. Nos lleva a un caso un poquito más clásico. Les digo, este es un caso muy famoso, pero voy a refrescarles un poquito la memoria si ya se lo saben. Y si no se lo saben, les va a encantar. H.H. Holmes nació en Estados Unidos en mayo de 1861. Hay algunos que le han otorgado el título de el peor asesino en la historia de Estados Unidos. Incluso descendientes de este han dicho que en realidad Holmes es el mismísimo Jack el Destripador, aunque no se ha podido comprobar o negar esto. Holmes confesó que desde siempre había tenido esta inclinación por matar y que la maldad era tan natural en él como cualquier otra característica en otras personas. Entró a la universidad, se graduó, se casó, tuvo un hijo, todo iba normal, aunque una cosa ligeramente sospechosa considerando lo que hizo después es que estudió disección humana. Finalmente llegó a Chicago, en donde construyó lo que se conoce como su Castillo de la Matanza. Era un edificio muy grande, el cual Holmes construyó para ser usado como un hotel. Las habitaciones tenían trampas extrañas, había puertas que daban a laberintos de corredores, escaleras que daban a la nada y ventanillas secretas por todas partes para que Holmes pudiera observar a sus víctimas. Desde su oficina, tenía varias tuberías y tomas eléctricas conectadas para poder abrir tomas de gas y asfixiar a algunos huéspedes en sus habitaciones o electrocutar a otros sin tener que moverse de su silla. Se dice que tenía una sala de tortura en donde colgaba a sus víctimas y las cortaba en partes. Era de verdad un hotel del terror. Tenía también unos toboganes que le servían para bajar los cadáveres o incluso víctimas vivas desde sus habitaciones hasta un sótano secreto. Ahí es que las metía, como les digo en ocasiones, vivas a cubetas llenas de cal. Las personas que se hospedaban ahí eran invitadas personalmente por Holmes. Debían ser mujeres atractivas, mujeres que estuvieran de viaje solas y que su residencia estuviera lo más lejos posible de Chicago. Pero también es importante saber que hay muchas historias exageradas acerca del Castillo de la Matanza y de Holmes en sí, que a través de los años se han intentado desmentir. No se sabe exactamente a cuántas personas mató, sin embargo, podemos estar seguros de que Holmes fue real y el hotel también lo fue. Ven, les dije que la historia está buena. Este libro también tiene una historia interesante y es que originalmente fue publicado en 1896, justo antes de la ejecución de Holmes. Y aunque no tiene a Holmes como el mismo autor, originalmente estaba hecho únicamente de las cartas que él había escrito, cosas que él había confesado por escrito, pensamientos de Holmes. Ahora, dejó de publicarse por muchísimo tiempo hasta que nuestro autor lo retomó y lo volvió a publicar. Si les interesa un poquito de asesinato, pero de antes, este libro para ustedes. Y ok, esto ya fue todo. Espero que les haya gustado, espero que el tema les haya parecido interesante. Amé todo el proceso de investigación para este video, lo disfruté muchísimo. Creo que al final del día, más allá de los fantasmas, más allá de los demonios, creo que lo más escalofriante de estos casos es que los monstruos se mueven y se ven como nosotros. Espero que se hayan divertido conmigo un ratito. No olvides suscribirte si te gustó el video, activar la campanita, dejarme aquí abajo en los comentarios cuál de todos los libros te llamó más la atención o cuál de todos los casos te llamó más la atención. No olvides usar mi código LEECONRAIZA que te voy a dejar aquí abajo en Bookmate y yo los veo a la próxima. Bye. Okay. And what are you trying to do to your brother?